Hola a todas y a todos. Vamos a continuar con el tercer video sobre tasación de pena. Vamos a ver ahora un ejemplo que se basa en la clase que vimos sobre el concurso de delitos y el caso o el ejemplo que está en el aula virtual. Vamos a ver dos casos. El primer caso, el caso A, es donde, ahí se ve, donde tenemos a Santiago como autor de homicidio agravado por el numeral 2 del artículo 104 y como autor del delito de rebelión del artículo 467 del Código Penal, atenuado por el artículo 56. En este caso, Santiago no tiene antecedentes penales, por lo cual se aplica también el artículo 55, numeral 1 del Código Penal. Vamos entonces a empezar estableciendo que la pena de 400 meses a 600 meses que se trae para el homicidio, en este caso el homicidio agravado del artículo 104, la pasamos a días. Esto nos da que 400 meses son 12.000 días y 600 meses son 18.000 días. Recuerden, simplemente multiplicamos ese 400 de meses por 30 para que nos dé los días. Entonces tenemos este nuevo cuadro con el mínimo y el máximo de la pena, el nuevo marco legal. Y como en este caso, frente al homicidio, es un homicidio agravado, pero que no tiene ninguna otra circunstancia que modifique la pena, ya podemos pasar a los cuartos. Entonces, los cuartos nos quedan de esta forma. Ahí pueden observar que restando 18.000 días, le restamos 12.000 días, nos da 1.500 días, que será lo que haya en cada uno de estos cuadros, ¿sí? Cada cajón de esos está compuesto por 1.500 días. Determinado entonces ya los cuartos punitivos, en este caso que fue muy rápido porque no había prácticamente modificaciones, pasamos a mirar si hay ya atenuantes o agravantes generales, y en este caso, como nos dijeron, solamente contamos con una, la del artículo 55 numeral 1, que es carecer de antecedentes penales. Por ello, nos vamos a ubicar en el primer cuarto punitivo, en este primer cuarto. Es decir, que la pena podrá ser tasada entre 12.000 días y 13.500 días. Aquí es ya cuando viene toda la valoración de los otros elementos que son un poco más arbitrarios, como ya lo dijimos. En este caso, entonces, no vamos a encontrar ningún elemento adicional para incrementar la pena y por ende vamos a decir que la pena que se va a imponer por el homicidio agravado a Santiago va a ser de 12.000 días. 12.000 días, entonces, lo vamos a expresar ahora en años, meses y días. Y lo hacen de esta manera. Entonces tenemos 12.000 días dividido 360 nos da 33.33, es decir, 33 años y nos sobran 0.33. Ese 0.33 lo multiplicamos por 12 para pasarlo a meses, nos quedan 3 meses, .96, así que son 33 años con 3 meses, y el .96 que nos sobra lo multiplicamos por 30 para que se transforme en días. Nos da 28.8 días, así que tomamos 28 días, el punto 8 simplemente lo excluimos y así tenemos que la pena final definitiva, en este caso para Santiago, por el homicidio agravado por el numeral 2 del artículo 104, sería de 33 años, 3 meses y 28 días. Pero recuerden que en el caso de Santiago tenemos que es autor de 2 delitos. Ya analizamos la pena del primer delito, ahora vamos a analizar la pena del delito de rebelión. Este es un caso de rebelión atenuado por el artículo 56. Entonces partimos del marco legal que es de 96 a 162 meses, la pena establecida por el Código para el delito de rebelión. Pasamos esto de meses a días, nos da 2.880 días, a 4.860 días, como pueden ver acá. Luego entonces lo que vamos a hacer es la misma operación que hicimos antes, pero vamos a contemplar, antes de pasar a dividirlo en cuartos, el atenuante que en este caso debemos aplicar, que es el del artículo 56. Allí aplicamos las normas del artículo 61. Entonces, vamos a ver que el artículo 56, búsquenlo por favor en su código,
nos establece el que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición. Entonces, como me están hablando de una atenuación en dos proporciones, acudimos al artículo 60 en el numeral quinto. Y es allí entonces donde nos dicen que la parte mayor se va a aplicar al mínimo y la menor al máximo. Entonces recordemos, el artículo 56 nos dice que la sexta parte del mínimo. Bien, entonces vamos a tomar el mínimo, que es 2.880 días. 2.880 días, lo vamos a dividir en 6. Y eso que nos da, entonces, que es una sexta parte, se lo vamos a reducir. Esto nos va a dar una cifra que va a ser el nuevo mínimo de pena. Luego entonces hacemos lo que nos indica el código, dice, y no mayor de la mitad del máximo. Entonces allí es mucho más fácil. Cogemos el máximo, que como vimos antes era 4.860, lo dividimos en 2 y eso nos da 2.430. De esta manera tenemos que la nueva pena aplicada a esta atenuación va a ser una pena que va, el nuevo marco legal, lo podemos ver acá abajo, el nuevo marco legal va a ir de 480 días a 2.430 días. Una vez tenemos esto, entonces para determinar la pena lo vamos a dividir en 4. Recuerden que lo que hacemos es tomar la cifra máxima, restarle la mínima, sacamos cuál es la diferencia, la dividimos en 4 y con eso encontramos cuántos días componen cada cuadro. En este caso, cada cuadro, cada marco está compuesto por 487.5 días. Entonces empezamos desde 480, que es el mínimo, le sumamos 487.5 y nos da 967.5, le volvemos a sumar 487.5 y nos da 1455, le volvemos a sumar esto y nos da 942.5 y otra vez nos da 2430, que es el máximo. Luego en este punto entonces lo que tenemos que volver a analizar es si Santiago presenta algún tipo de atenuación genérica del artículo 55 o alguna gravación genérica del artículo 58. En el caso que nos dieron encontramos que Santiago no tiene antecedentes, así que no se aplica ningún atenuante, en este caso él sí tiene antecedentes, entonces por eso nos vamos a mover en el primer cuarto. Si no tuviese antecedentes, pero tampoco tuviese agravantes, no cambia nada. Recuerden que en el primer cuarto nos ubicamos cuando solo hay atenuantes o cuando no hay nada. Si hay tanto atenuantes como agravantes, sin importar el número, nos ubicamos en los cuartos medios. Y si solo hay agravantes, nos ubicamos en el último cuarto. Así que en este caso la pena podría ir de 480 a 967.5 días. De nuevo, no encontramos ningún argumento para poder incrementar la pena, entonces nos vamos a quedar en el mínimo 480 días. Si lo dividimos en 30, tenemos que es una pena de 16 meses, y pues allí fácilmente hacemos la cuenta que 16 meses equivalen a 1 año y 4 meses. Esa es entonces la pena para Santiago, en este primer caso, por el delito de rebelión. De esta manera llegamos a mirar el concurso. En este caso, entonces, tenemos que hay un concurso entre el delito de homicidio y el delito de rebelión. Y aplicando las reglas del artículo 31, vamos a ver que la pena se puede incrementar hasta en otro tanto. El otro tanto, recuerden, va a ser, en este caso, el otro tanto de la pena más alta. Recordemos, teníamos para el caso de Santiago, la pena final por homicidio era de 33 años, 3 meses y 28 días. Y por rebelión de 1 año y 4 meses. La pena más alta, obviamente, en este caso, es la del homicidio. Esa es lo que podremos llevar hasta el otro tanto, o sea, duplicar
Es decir, daría aquí 66 años, 7 meses y 26 días. Pero ahí estoy expresando los límites. Recuerden que el artículo 31 y el código nos hablan de varios límites. El primer límite en la pena es que no se puede superar en ningún caso los 60 años cuando hay un concurso de delitos. Entonces, el límite máximo, el tope máximo es hasta 60 años. El otro límite es la suma aritmética. Entonces, si sumamos la pena del delito de homicidio y la pena del delito de rebelión, entonces tenemos que la suma nos da 34 años, 7 meses y 28 días. Ahí lo podemos encontrar bajo el título de límite 2. Y el tercer límite es el incremento de hasta el otro tanto que se explicó en su momento en el concurso de delitos, que es hasta el doble de la pena más alta. Entonces, si observamos los tres límites que trae el legislador, vemos que el límite inferior, o sea, el máximo posible de pena en este caso, es el de la suma aritmética. Por supuesto, si Santiago hubiese además cometido, no sé, otros 5 o 6 delitos o otro delito de homicidio, la suma aritmética sería mucho más alta que 60 años y probablemente ahí aplicaríamos como límite el límite del otro tanto. Pero en este caso la pena máxima entonces es de 34 años, 7 meses y 28 días. En el aula virtual les dejé un video, no uno elaborado por mí, sino uno de otra profesora que está en YouTube, donde ustedes pueden ver un poco la discusión que hay cuando hay un concurso de delitos, porque se abre un margen muy amplio para los jueces a la hora de tasar la pena. Piensen que la pena en este caso podría ir de 33 años, 3 meses y 29 días, ¿sí? Porque basta incrementar un día para cumplir con la norma que dice que se incrementa, hasta, o sea, un juez podría decidir poner esa pena y otro podría decidir la pena de 34 años, 7 meses y 28 días. Así que hay unas grandes diferencias. Y eso que en este caso, digamos, la suma aritmética no es tan alta. Habrá casos donde la suma aritmética sea más alta y por eso, como vamos a ver en el próximo caso, hay una diferencia mayor. El caso siguiente es una variable del mismo caso que vimos antes, pero ahora tenemos que Santiago va a responder por un delito más. Santiago, en este caso, va a responder por el delito de homicidio agravado del artículo 104 por el numeral 2, igual, la misma rebelión del artículo 467 atenuada por el artículo 56, pero aquí además va a responder por hurto calificado con violencia contra las personas y agravado, en este caso se va a agravar por el artículo 241, numeral 11. Entonces, además en este caso, Santiago, vamos a decir que sí tiene antecedentes penales y vamos a pensar que también se le aplica la agravante genérica del artículo 58, numeral 18. Consulten por favor estas normas en sus códigos. Recuerden el caso que desarrollamos en el curso anterior sobre el concurso de delitos para que recuerden de qué estamos hablando y cómo llegamos a esta sanción. En ese caso no estaba esta agravante del artículo 58, numeral 18. La estoy agregando para que puedan tener un ejemplo más completo. Muy bien, entonces en este caso ya tenemos determinada la pena para el homicidio agravado, igual porque no cambiamos ahí el supuesto. También para la rebelión nos falta solo tasar la pena para el hurto calificado y agravado. Entonces, de nuevo, como siempre, vamos a mostrar primero acá, vamos a partir por la pena que establece el Código Penal para el hurto calificado. Cuando el hurto es calificado por la violencia, el Código nos dice que la pena irá de un mínimo de 8 años a 16 años. En este caso, entonces, vamos a multiplicar por 360 para transformarlo en días y vamos a tener que en días nos da 2.880 días a 5.760 días. Ahora bien, aquí vamos a utilizar la agravante del artículo 241, numeral 11. Voy a leerla. Dice, la pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Un aumento de la mitad a las 3/4 partes si la conducta se cometiere, y vamos al, este es que numeral, el 11, establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público.
Entonces, en este caso, tenemos que aplicar las 3/4 partes, como nos dice la regla del artículo 60, las 3/4 partes las tenemos que aplicar a la pena mínima de 2.880 días. Y la mitad, el incremento de la mitad, se la aplicamos al máximo de 5.760 días. Aquí pueden observar ustedes cómo hacemos estos incrementos. Entonces tomamos 2.880 y lo dividimos en 4 para poder sacar las 4 partes, eso nos da 720, pero como se debe aumentar en 3/4 partes, ese 720 lo multiplicamos por 3. Eso nos da 2.160. Ese 2.160 lo vamos entonces, ya no lo veo, ese 2.160 lo vamos a sumar a la pena inicial de 2.880 días, lo que nos da finalmente 5.040 días, que va a ser el mínimo del nuevo marco punitivo. Aquí lo pueden ver. Bien, y lo mismo vamos a hacer entonces con la pena máxima. A la pena máxima en este caso partíamos de 5.760 días, la dividimos en 2 porque dice que se incrementa en la mitad. Eso nos da 2.880, se lo sumamos y nos da 8.640 días. Así que ya tenemos, ¿sí?, una vez aplicado el agravante del artículo 241 numeral 11, el nuevo marco legal, o digamos la nueva pena abstracta con la cual vamos a sacar los cuartos, que va de 5.040 días a 8.640 días. De nuevo, como siempre, esto lo dividimos en 4. Cogemos el máximo y le restamos el mínimo y a lo que nos da lo dividimos en 4 y en este caso nos da 900 días. Cada cuarto se va a componer de 900 días, entonces como hemos venido haciendo, vamos a tomar la pena mínima, 5.040 días, le sumamos 900, eso nos da 5.940, le sumamos 900, nos da 6.840, le sumamos 900, nos da 7.740, le sumamos 900 y nos da la pena máxima 8.640, como vemos acá. Ahora bien, realizado esto, pasamos al último o al penúltimo paso y es analizar si hay atenuantes genéricas y agravantes genéricas de los artículos 55 y 58. Tenemos que contar cuántas hay, si hay 5, si hay 2, si hay 0. Y en este caso que nos decía el supuesto de hecho que no hay, la persona de Santiago sí tiene antecedentes penales, así que no aplicamos el numeral primero de no tener antecedentes como atenuante, así que no tiene ninguna atenuante genérica. Y en cambio encontramos que hay una agravante genérica que es la del artículo 58, numeral 18. Y recordemos, si solamente tenemos una agravante genérica y no tenemos ningún atenuante, como en este caso, nos tendremos que mover aquí en el cuarto final. Es decir, tendremos que imponer una pena que vaya de un mínimo de 7.740 días a un máximo de 8.640 días. Aquí ya entonces entrarían a valorar esos otros criterios de los que hablábamos en el primer video. Y en este caso vamos a decir que no encontramos nada que justifique un incremento adicional de la pena para Santiago, por lo que nos vamos a quedar en 7.740 días, o sea, la pena mínima dentro del marco correspondiente. Eso lo transformamos de nuevo a años y meses, aquí lo encontramos al final, y eso nos da que pasado años son 21.5 años, pues 0.5 son 6 meses, así que tenemos una pena de 21 años y 6 meses. Esa es la pena que recibe Santiago por el delito de hurto. Entonces vamos ahora a aplicar las reglas del concurso del artículo 31. Tenemos el siguiente concurso. Tenemos un concurso, ¿sí se ve?, de un homicidio con una pena de 33 años, 3 meses y 28 días, una rebelión con una pena de 1 año y 4 meses, un hurto con una pena de 21 años y 6 meses. Vemos entonces que de nuevo aquí la pena más alta es la del homicidio, esa es la que podemos hasta duplicar para encontrar uno de los límites, que es el de 66 años, 7 meses y 26 días, el que aquí aparece como límite 2, está el límite de siempre, el límite 1 de los 60 años,
y la suma aritmética de estos tres delitos, del homicidio, la rebelión y el hurto, o sea, simplemente sumar 33 más 3 meses y 28 días, más 1 año, 4 meses y 21 años y 6 meses, sumar todo esto, nos da 56 años, 1 mes y 28 días. Así que esta vez la suma aritmética también es la que nos impone el límite. La pena de Santiago en este caso máximo podrá ser de 56 años, 1 mes y 28 días. Y lo mínimo va a ser de 33 años, 3 meses y 29 días. Entonces, piensen ustedes que estamos hablando de una pena de un poco menos de 34 años, en este caso como mínimo por haber concurso, hasta una pena de 56 años. Hay más de 15 años de diferencia en esta pena. Por esto es que se dice que cuando hay un concurso de delitos, el juez que tasa la pena tiene un ámbito de discrecionalidad muy amplio, ¿sí? Según su decisión, y no hay muchas maneras de controlarlo, aunque vamos a ver en el último video, que es un poco de profundización, que a partir del principio de proporcionalidad sí se pueden encontrar algunos criterios, pero es muy difícil, ¿cierto? No hay un criterio legal preciso con el cual se pueda discutir esto, y entonces algunos jueces decidirán una pena y otros otra con una diferencia de alrededor de 15 años en supuestos de hecho absolutamente iguales. Esto genera una desigualdad material muy importante. Para terminar, me voy a referir solamente a una cuestión de la realidad en la punición en Colombia. Hemos visto ya en los distintos videos que la pena máxima cuando se comete un solo delito, pues la que establece el legislador, es de 50 años. Pero cuando las personas cometen varios delitos, hay un concurso de delitos, la pena máxima, dependiendo pues de las reglas que ya vimos, puede llegar hasta 60 años. Sin embargo, yo les mencionaba que en la práctica podemos encontrar personas con penas de más de 60 años. ¿Cómo es posible esto? Ustedes lo van a entender mejor cuando vean procesal penal, pero resulta que cuando una persona, no sé, cometió un delito en 1990, otro en el 92, 95, 2010, 2012, hasta 2020, y lo capturan, digamos que en este año, en 2020, le acumulan todos esos procesos por esos delitos, y entonces cuando se decida que ya se le ha condenado por todos estos delitos cometidos en distintos momentos, se va a aplicar la normatividad del concurso. Vamos a aplicar un concurso de delitos de acuerdo al artículo 31 y vamos a hacer la tasación de pena como la acabamos de hacer. Sin embargo, imagínense ustedes que sea una persona a quien se le condena por el delito que cometió este año. Digamos que cometió un homicidio y fue capturado en flagrancia. Y que le dan una pena de unos, como acá, 33 años, 3 meses y 28 días. Pero imagínense que luego descubren que ese señor también pertenecía a un grupo armado, un grupo guerrillero, y entonces le aplican el delito de rebelión. Sin embargo, imagínense ustedes que este señor ya está condenado y que cuando se dan cuenta de que hacía parte de este grupo y le abren un proceso por rebelión y es condenado por rebelión, ya la condena del homicidio, aunque fuese posterior, ¿sí? Digamos que la rebelión la cometió de 1990 al 2000, o al 2010 o al 2015, y que el homicidio lo cometió en el 2020. Entonces, le pondrían una condena en este caso por 1 año y 4 meses adicional por la rebelión, por ejemplo. Pero además después le aparece que en el 2018 cometió un hurto, solo que no lo habían encontrado, no lo habían relacionado, no lo habían denunciado todavía, entonces también lo condenan luego de la condena del homicidio. En ese caso, este señor tendrá 3 condenas separadas, ¿sí? Que no se acumularon, no hubo lo que se conoce como acumulación de procesos, entonces tendrá una condena por 33 años, otra por 1 año y 4 meses, otra por 21 años y 6 meses. En total, esta persona tendrá que estar en prisión 56 años, 1 mes y 28 días. En este caso, esto todavía no supera los 60 años, pero imagínense que les aparece otro hurto y le suman otros 21 años. Ahí ya estaríamos hablando de que esta persona tiene que estar 77 años y varios meses en prisión. Y efectivamente en la vida real muchas personas están en prisión condenadas por muchos delitos por separado, ¿sí? Porque digamos que se fueron descubriendo a medida del tiempo, no se alcanza a hacer la acumulación procesal porque ya están en firme esas condenas y por ende son personas que terminan condenadas de facto
Apenas de 80, 90, 92 años es el caso que yo directamente conozco con una pena más alta, pero me han mencionado de otros casos también. Entonces, esto es una especie de vacío que hay allí, hay algunas fórmulas que se intentan, ustedes lo podrán ver más a fondo en derecho procesal penal, qué se puede hacer en esos casos y qué no, pero es importante que lo tengan en cuenta. Esto sería lo último. En el aula virtual voy a dejar entonces en la siguiente semana algunos casos para que practiquen la tasación de pena. Voy a intentar hacerlo de manera virtual para que ustedes puedan ver el resultado y espero entonces estarles enviando otro video y podernos encontrar muy pronto en una videoconferencia. Muchas gracias.